Hola, pequeños aventureros. Bienvenidos a Historias del Arcoíris, donde la magia y la diversión nunca terminan. Prepárense para un cuento lleno de fantasía. En un pequeño pueblo lleno de coloridas casitas y calles adoquinadas, vivía un niño llamado Tomás. Era un niño muy curioso, siempre soñando con viajar por el mundo y descubrir lugares mágicos. Un día, mientras caminaba por el parque, vio a un anciano vendedor de globos con un globo diferente a todos los demás. Era enorme, de un rojo brillante y parecía brillar con una luz propia. ¡Qué hermoso globo!, exclamó Tomás. El anciano sonrió y le dijo: «Este no es un globo común. Este globo nunca deja de volar y puede llevarte a los lugares más maravillosos del mundo». Tomás abrió los ojos con asombro. ¿Puedo tenerlo? Solo si estás listo para una gran aventura, respondió el anciano con una misteriosa sonrisa. Sin dudarlo, Tomás tomó el hilo del globo y, en cuanto lo hizo, sintió que sus pies se despegaban del suelo. El globo comenzó a elevarse, llevándolo a una aventura inolvidable. Tomás miró hacia abajo y vio cómo su pueblo se hacía cada vez más pequeño. El viento le acariciaba el rostro y el cielo se extendía infinito a su alrededor. «Estoy volando», gritó emocionado. El globo parecía saber exactamente a dónde ir. Volaba con suavidad, guiándolo por el cielo. «¿A dónde me llevas?», preguntó Tomás. En ese momento, el globo comenzó a descender. Su primera parada estaba cerca. El globo aterrizó suavemente en medio de una exuberante selva. Tomás miró a su alrededor y escuchó los sonidos de pájaros exóticos y animales desconocidos. De pronto, un pequeño mono juguetón saltó desde un árbol y le sonrió. «Hola. ¿Quién eres?», preguntó Tomás. «Soy Chispas. Bienvenido a la selva». Chispas llevó a Tomás a conocer los secretos de la selva, árboles gigantes, ríos cristalinos y mariposas de todos los colores. Pero entonces, el mono se puso triste. «¿Qué sucede?», preguntó Tomás. «Un gran viento derribó el puente de lianas que usábamos para cruzar el río, y ahora mi familia no puede volver a casa». Tomás pensó por un momento y tuvo una idea. «Podemos usar el globo». Con la ayuda de Chispas, ataron lianas al globo y lo usaron para levantar el puente caído. Los animales celebraron y Chispas abrazó a Tomás. «Eres un verdadero aventurero». El globo comenzó a elevarse de nuevo. «Hasta pronto, Chispas», se despidió Tomás. Y así, el viaje continuó. El globo llevó a Tomás al desierto dorado, donde el sol pintaba la arena con colores naranjas y dorados. «Hace mucho calor aquí», dijo Tomás, secándose la frente. De repente, vio a un camello con un turbante dorado. «Bienvenido, viajero. Soy Sultán, el camello más rápido del desierto». Sultán le contó que su caravana de camellos había perdido el rumbo y necesitaban ayuda para encontrar el camino de regreso. Tomás sacó un espejo de su bolsillo y reflejó la luz del sol. «Usaremos la luz para señalarles el camino». Los camellos vieron la señal y encontraron el camino de vuelta. «Gracias, Tomás», dijo Sultán. El globo comenzó a moverse de nuevo. «Adiós, amigos». Y el viaje continuó. El globo llevó a Tomás a una ciudad mágica donde las casas eran de colores brillantes y las calles estaban llenas de música. Allí, conoció a una niña llamada Marina, que tocaba el violín. «Algo extraño ha sucedido», le dijo. «Los colores de la ciudad están desapareciendo». Tomás miró a su alrededor y vio que algunas casas estaban perdiendo su brillo. «Tengo una idea», dijo emocionado. Tomó su globo y comenzó a pintar el cielo con colores, dejando caer luces mágicas sobre la ciudad.
Poco a poco, los colores volvieron y la ciudad recuperó su alegría. Marina sonrió y le dio una pulsera de cuentas de colores. Para que recuerdes nuestra ciudad. El globo comenzó a elevarse una vez más. Gracias, Marina. El globo subió tan alto que llegó a un reino flotante entre las nubes. Allí vivían pequeñas criaturas aladas llamadas celestines, encargadas de encender las estrellas cada noche. Pero estaban preocupadas. Nuestro faro de luz se apagó y no podemos encender las estrellas. Tomás miró su globo y tuvo una idea. Podemos usar la luz del globo. Con la ayuda de los celestines, ató el globo al faro y, poco a poco, la luz volvió a brillar. Las estrellas comenzaron a encenderse en el cielo. Lo lograste, Tomás, dijeron los celestines. Pero entonces, Tomás sintió que el globo comenzaba a descender. Creo que es hora de volver a casa. Los celestines lo rodearon con su magia y el globo comenzó a llevarlo de regreso. Tomás despertó en su cama. ¿Todo fue un sueño? Pero cuando miró su muñeca, vio la pulsera de colores que Marina le había dado. Sonrió y miró al cielo. El globo ya no estaba, pero en su corazón sabía que la aventura siempre lo estaría esperando. Y así, Tomás cerró los ojos, soñando con su próximo viaje. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Si te gustó, dale like y no olvides suscribirte y darle a la campanita para más aventuras mágicas en Historias del Arcoíris. Hasta la próxima, amigos.